Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñennos. Hola y bienvenidos a el capítulo número 41 y el segundo de la tercera temporada aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre estoy en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, muy feliz de estar aquí, otro capítulo más. Y más, yo sé que siempre digo lo mismo, pero es que, bueno, ese tema lo propuse yo, así que por ende Que se note. es un muy, muy buen tema, Jorge. Sí. Vamos a estar hablando de los piratas, por cierto. Sí, el tema que vamos a tratar hoy es el tema de los piratas. La gente pensará con tanto tema profundo y filosófico y que hay por ahí suelto, los piratas. Pero no lo Pues sí, desprecie. los piratas. No. A continuación iba a decir que haciendo la investigación para este capítulo me di cuenta que el mundo de los piratas y toda la filosofía que hay detrás de ellos es muy rica y es muy interesante, así que como dice Carol va a ser un programa por lo menos interesante, así que antes recordarles que estamos en todas las redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, Facebook e incluso en TikTok, donde estamos subiendo videos muy únicos por lo menos. Así que los invitamos a todos a que nos sigan, a que compartan a través de las redes sociales, que dejen sus comentarios. Y Voces de Comala, donde estamos recibiendo sus audios a través de un número que está en el perfil de Instagram, donde ustedes nos van a poder compartir sus opiniones sobre los capítulos, recomendar obras o leer fragmenticos de sus textos preferidos. Y también en Después de Comala los días jueves, donde vamos a estar comentando los capítulos de estreno. Es decir, que si el día hoy sábado, bueno, sería un sábado cuando lancemos este capítulo, en la semana, el jueves, estaríamos hablando, nos estaremos conectando en un en vivo en Instagram, hablando y respondiendo a las preguntas que ustedes nos han enviado durante la semana. Por eso los invitamos a que dejen todas sus preguntas, dudas, cuestiones, sugerencias, todo lo que quieran en los comentarios de Instagram, bueno, y de todas las redes sociales. Además, y como pudieron escuchar en el primer episodio de esta tercera temporada, estamos pidiendo de su colaboración para que este podcast crezca un poquito más. Así que si cada uno de ustedes quiere colaborarnos, puede hacerlo a través de diferentes medios que en Instagram van a encontrar la información. Tenemos Nequi, tenemos DaviPlata, tenemos PayPal. En esos tres espacios pueden hacer sus donaciones. Comala Podcast siempre ha sido y siempre será un proyecto gratuito. No queremos separar a la comunidad de ninguna manera, así que estas donaciones serán totalmente voluntarias y esperamos que pues, al recibirlas el proyecto crezca y siga creciendo. Tenemos muchas ideas para el futuro, así que con su ayuda podremos alcanzarla. Dicho esto, Carol, que ya nos alargó un poquito, ¿qué tal si nos cuentas cuáles van a ser las obras que vamos a tratar hoy en nuestro capítulo número 41, donde vamos a tratar el tema de los piratas? Bueno, en la literatura vamos a estar hablando sobre un texto de Jorge Luis Borges, La viuda Chin, pirata, y un poema, La canción del pirata, de José Espronceda. Eso es por la parte de literatura. Por la parte del cine vamos a estar hablando de Capitán Phillips, de Paul Greengrass, y El planeta del tesoro por Ron Clements y John Musker. ¿Qué te parece, Jorge, si comenzamos? Dale, comencemos.
Llevamos algún tiempo compartiendo buenos ratos contigo, en los que hablamos de temas que nos apasionan. Queremos seguir entregándote el mejor contenido cada semana, y para ayudarnos a conseguirlo no existe mejor patrocinador que tú. Te invitamos a realizar tus colaboraciones a través de Nequi, PayPal y DaviPlata. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales, para que continuemos compartiendo excelentes momentos y muchas horas de compañía. En Comala Podcast, todas las voces cuentan historias. Poesía, cuentos, novela, cómic, todo está aquí en Comala Podcast. Bueno, yo empiezo con el texto que yo elegí, La canción del pirata de José Espronceda. Este poema nos habla pues a través de primero una tercera persona y luego una primera persona, donde nos habla sobre todo lo que conlleva ser un pirata, sobre la reivindicación de la vida pirata y todo lo que esto conlleva, todo lo que esto implica. Y nos habla del mar y de la libertad, de la independencia sobre todo, y es más bien como una crítica a esa vida puritana, ese deber ser. Este poema hace parte de unos textos de 5 poemas que el autor escribió, los cuales escribió pensándolo como señales de protesta en cuanto a los seres marginados de la sociedad, que eran los protagonistas. Escribió el pirata, el mendigo, sobre el verdugo, sobre el reo de muerte, bueno, etcétera, etcétera. Entonces este poema, como lo dije, es como narra la vida pirata, cuenta esa experiencia de estos seres que se apegaban a ciertas normas y vivían según las leyes y las reglas que ellos mismos imponían. Un poema muy interesante que yo no conocía y que gracias a Carol conocí, y al menos yo con mi lectura, Carol, que es un poema medianamente largo, y Espronceda era un autor que escribía en español, obviamente, a mí me dio ganas de leerlo en voz alta, y yo invito a todo el mundo que vaya a leer La canción del pirata, que lo haga en voz alta, para que vea la musicalidad, y además uno se siente como si estuviera en un barco pirata cantando una canción acerca de la libertad, el mar y toda esta vida tan interesante. Así que bueno, eso fue algo que me pasó a mí y que quería compartir. Sí, tiene un ritmo, ¿no? Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Es como si uno estuviera navegando, ¿no? Imagínate eso con una botella de ron en medio del mar y con unas 50 personas ahí dándole, ¿no? Suena tentador, sí, no te lo niego. Bastante. Y tentador también es leer siempre a Jorge Luis Borges, Carol. Yo que constantemente lo traigo, y tú también, aquí al podcast. Creo que es con Bradbury uno de los autores que más han aparecido aquí en Comala Podcast, y eso se debe a son muy buenos. Y en esta ocasión traigo un texto que se llama La vida Shin pirata. En La vida Shin pirata nos encontramos con, obviamente, la vida Shin, que queda viuda a partir de que unos accionistas convencen a su marido, un pirata, de que él se convierta como en el que regenta un grupo de marineros y que los ayude con la protección. Sin embargo, este pirata Shin comienza a ser tan cruel que los accionistas terminan envenenándolo. Al envenenarlo, esta mujer como que hereda todos estos barcos y hereda todo este poder que tenía su marido, y a partir de ahí ella lleva eso al extremo. Así que se convierte en la pirata más famosa de las aguas orientales, y yo creería que del mundo, porque llegó a tener miles y miles de barcos a su poder y decenas de miles de personas a su mando. Borges nos la retrata aquí como una persona también muy fuerte, cruel, y este personaje está basado en una pirata real que se llamaba Chin Sing. Bueno, que ella hizo lo mismo, estuvo peleando contra el imperio chino, pues en la época feudal, en esos tiempos, y que al final fue derrotada, pero que como que se acogió a algunas normas que había en esa época, y terminó siendo como quien manejaba un burdel y todo esto. Entonces el cuento nos lleva por todo el recorrido de la pirata, por sus luchas, por quién la venció, a quiénes venció, y nos hace ver una figura tan grande y tan fuerte en este mundo rodeado de hombres, un mundo de los piratas que uno no creería que una mujer pudiera regentarlo, sobre todo en ese tiempo. Vemos que ella
y Borges nombra otro montón de ejemplos parecidos. Así que Sheen es una figura muy interesante, muy particular en el mundo de los piratas y que, bueno, nos va a dar una muy buena charla aquí junto con La canción del pirata de José Espronceda. De estos dos textos, Carol, sacamos un tema en común que es los piratas como agente de la libertad. ¿Qué tienes para decir de eso, Carol, para que comencemos? Sí, Jorge, creo que es importante también nombrar a dos de las piratas que también al inicio del texto de Borges habla sobre ellas, de Annie Bonny y Mary Red, que eran también dos piratas muy importantes, porque estas dos fueron las únicas piratas que más famosas de todos los tiempos, y sobre todo unas de las piratas que fueron en ese caso reconocidas como tal, y además de haber sido reconocidas como tal también fueron culpables, o las primeras que fueron declaradas culpables de piratería. Estos dos personajes también son nombrados dentro del texto. Y sí, Jorge, decidimos elegir este tema de los piratas como agentes de la libertad, porque detrás de micrófonos incluso estábamos hablando de que esa vida le permitía a los piratas tener como una cierta plasticidad en esas normas sociales, se puede decir, que había en el momento, y ellos como conocían tanto y pues eran personas del mar y tenían como esa capacidad de conocer distintas culturas. Asimismo, ellos decidieron vivir su vida como les placía, pero también, aunque suena paradójico, también dentro de esa libertad también habían esas normas. Habían ciertas reglas que ellos debían seguir para seguir preservando pues el orden dentro del mismo barco. Y una de las cosas que me pareció curioso, Jorge, es que dentro del texto de Jorge Luis Borges, hablando pues de los piratas como agente de libertad, siempre o casi siempre se piensa en piratas y se asocia con hombres, ¿no? En el texto de Borges nombran a una de las piratas más importantes de la historia, a la vida de Sheen, y esta pirata comandó se puede decir, un grupo de piratas muy importantes en la época, y fue una mujer la que se encargó de esto. Entonces aquí Jorge Luis Borges se encarga de traerla y de mencionarla, y pensar pues que en ese entonces eran los hombres quienes se encargaban o que tenían estos grandes mandos, pero el autor los trae a colaciones no solamente a la viuda Sheen, sino a estas dos otras mujeres que fueron nombradas con anterioridad. En el texto de La canción del pirata, en el poema La canción del pirata, esa libertad se ve precisamente en ese dejar de lado la vida convencional que generalmente una persona llevaba, y tomar las riendas de su futuro, sobre todo, y encaminarse a esa aventura y esperar a que pase lo que tenía que pasar. La ley, en este caso, era la ley de el mar, era lo que ellos se podrían encontrar en el camino, y todo eso ellos sabían que se podían encontrar con miles de cosas, el destino era incierto, y eso era algo que también pues que ellos sabían, y que de cierta forma los empujaba a vivir esa vida de libertad. Y del trueno al sol violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar, que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria la mar. Yo creo que en estos versos de Espronceda se resume lo que es la filosofía del pirata o de la pirata, y es la libertad completa. Los piratas nacieron en esta época después del descubrimiento de América, donde los barcos españoles estaban llevando los tesoros hacia el viejo mundo. Y bueno, y la piratería se vio como un medio fácil y divertido, podríamos decir, de obtener riquezas. Pues todo el mundo sabe la historia de Francis Drake y de cómo la corona inglesa lo apoyó para que robara a los españoles. Pero a partir de esto, y este fue el germen de que miles de hombres y mujeres salieran a este mundo pícaro, en este mundo también un poco sórdido, este mundo, como dice Carol, tenía sus propias reglas.
pero que era un mundo también libre, que no tenía que encorsetarse en ningún tipo de religión, en ningún tipo de raza, en ningún tipo de sexo. Era un mundo que aceptaba a las personas por lo que eran y no por cómo se veían ni por lo que pensaran. Y yo creo que en cierta medida esto convierte a los piratas como en los primeros cosmopolita de la historia, en gente, bueno, no así los primeros, pero sí en gente supremamente cosmopolita, gente que debido a sus viajes y a que andaban alrededor del mundo, muchos de ellos, algunos de ellos al menos, conocían diferentes culturas, se mezclaban con diferentes personas, idiomas, costumbres, y esto los volvía gente, no digamos más inteligente o mejores, sino gente con la mente mucho más abierta. Entre esto había mujeres que se acostaban con mujeres, hombres que se acostaban con hombres, no existían esos tipos de tabús. Y haciendo esta investigación me encontré con la ciudad de Port Royal. Port Royal es una ciudad que aún existe, muy bien no sé dónde está, no podría decirle ahora mismo dónde se encuentra, pero sí esa ciudad era un puerto de piratas. Allí llegaban todos y era porque la corona inglesa tenía ahí unos puestos y ellos pagaban a todos los piratas que vinieran a protegerlos. Los piratas protegían esos puestos de la corona inglesa, pues, de los españoles, de los italianos, de los portugueses. Así todos los piratas eran bienvenidos y bueno, se volvía un despelote, habían de todo. Y hoy en día la población de Port Royal es una de las más multiculturales del mundo, porque ahí hay gente cuyos abuelos o tatarabuelos eran de Haití, de Cuba, de España, bueno, de todos lados, y las múltiples razas y acentos e historias están allí en Port Royal, y creo que esa es como la conjunción de todo lo que era la piratería. Claro, la piratería también era violencia, también era saqueos. En la viuda de Shin pirata, esta pirata mandaba a saquear aldeas que no estuvieran con ella y junto a ella se cometieron miles de barbaries. Los piratas que iban a su mando iban a los pueblos, mataban niños, violaban a las mujeres, las mataban, a los hombres también los degollaban, los volvían nada y derrumbaban todo lo que se interponía a ellos. A la gente que estaba con ella, sí, obviamente la cuidaban, e incluso hay una anécdota por ahí que decía que Shin, la pirata del cuento de Borges, la real, en la que se basó él, protegía a las mujeres de los pueblos que los ayudaban a ellos y no permitía que hubieran ninguna clase de contacto sexual, ni siquiera si era consentido. Si, por ejemplo, uno de los piratas de uno de sus barcos se acostaba con una mujer, queriéndolo ella, cogía al pirata, le cortaba la cabeza y a la mujer la tiraba por la borda. Entonces era momentos sórdidos, creo yo, en un contexto bastante también fuerte, que los obligaba a ser así, ¿no? Porque, y esto me remonta a una de las películas de piratas más conocidas por todos, Carol, y por ti, por mí, yo creo que por muchos de los que escuchan esto también, Piratas del Caribe. Y vemos que el personaje de Capitán Barbosa es muy fuerte, y todos los capitanes que aparecen en esa película tienen que ser muy fuertes porque comandan un grupo de hombres también fuerte. Y me imagino que Shin, esta mujer del cuento de Borges, tenía que ser así, tenía que imponer su valor por encima de tantas personas que la seguían, y me imagino que por encima de muchas críticas, porque pues era mujer y no debería estar entre comillas en ese contexto, más ella haciendo todo esto que hacía, que pues yo no comulgo con ello, pero pues era su vida y en ese momento era lo aceptado por esa comunidad. Mostraba su fuerza y mostraba su valor, y más allá de la visión romántica y libertaria de la canción del pirata, yo creo que estos dos mundos se conjugan y crean este personaje tan interesante que son los piratas. Sí, Jorge, mira que ahorita tú estabas hablando pues de esa capacidad de estos personajes de conocer y de saber que la vida pues no es un solo punto de vista, sino que pues al viajar a diferentes partes del mundo pues entendían o reconocían diferentes culturas. Y estuve investigando, Jorge, y a partir de eso pues imagínate pasar un montón de tiempo en un mismo barco con un montón de gente, pues eso implicaba de cierta manera una familiaridad o conocerse entre ellos, y dentro de eso me pareció muy
interesante porque los primeros piratas conformaron los matrimonios homosexuales de la historia moderna. Por acá nos dicen que esa institución era conocida, y me perdonan la pronunciación, como metelotage. Entonces era una unión contractual entre dos hombres o dos mujeres, y esto incluía que si uno de ellos fallecía, el otra persona podía obtener los bienes de su cónyuge. Entonces me parece interesante tener como esa capacidad, digamos, de dejar los prejuicios a un lado, y pues sí, se conocían entre todos en el barco, pero también de cierta forma surgía el amor, y en ese amor pues implicaba la herencia y poder heredar eso que fue de tu pareja, pues me parece como algo interesante. ¿Qué otra cosa quería contarte por acá? Bueno, las dos mujeres que menciona Borges en el texto, Annie Bonny y Mary Read, fueron pareja también, ¿no? Entonces, son las únicas dos mujeres que sí que se tienen como registros de haber sido parejas y únicas con la protagonista del texto, mujeres que protagonizaron, valga la redundancia, fueron protagonistas en la historia de los piratas. Y mira que también los piratas son protagonistas en nuestras letras, en las letras colombianas. No sé si tú lo recuerdes, Carol, pero Francis Drake es un personaje crucial en 100 años de soledad. Por ejemplo, mira, el capítulo 2 de 100 años de soledad comienza así. Cuando el pirata Francis Drake asaltó a Riohacha en el siglo XVI, la bisabuela de Úrsula Iguarán se asustó tanto con el toque de rebato y el estampido de los cañones que perdió el control de los nervios y se sentó en un fogón encendido. Y esto que parece algo chistoso y banal, es la concepción de Macondo. Ella al hacer esto, al sentarse en un fogón hirviendo, se lastima, y el esposo, al verla tan mal, al verla tan triste y tan traumada, porque ella quedó traumada y soñaba que los piratas se metían por las ventanas y se la llevaban. Entonces se la llevó para la sierra y le creó una habitación sin ventanas donde ella vivía, para que los piratas no fueran a dar con ella. Y esto fue la semilla de Macondo. Ahí comenzó las peripecias de los Buendía y todo esto, y además se encuentra en el barco de Francis Drake en un momento de la novela, y al final, cuando, y esto es un spoiler de 100 años de soledad, pero si no lo han leído, léanselo. Al final, cuando descifran los manuscritos de Melquiades, se dan cuenta que eran todos los secretos de Francis Drake, y de que en esos secretos se pronosticaba la caída de la familia Buendía. Entonces es interesante ver cómo, pues, los piratas, que Francis Drake realmente atacó las costas colombianas y las atacó de manera muy cruenta, hacen parte de una literatura que llega hasta nuestros días, como la canción del pirata de José Espronceda, o como incluso La vida chin pirata de Jorge Luis Borges, textos que nos hablan de, como decía Carlos, la libertad, de estos ritos y de estas como leyes y formas de ser que tenían los piratas, pero también nos hablan de esa vida tan cruenta y tan cruel, y cómo podían llegar a ser ellos tan indolentes con la vida humana, y al mismo tiempo como tan libres con su propia vida. Sí, hablando me acordaste de un profesor alguna vez, pues en la carrera, los dos, para quien no sabe, los dos estudiamos literatura en la misma universidad. Mismo salón, mismo año, mismo todo. Escribió un texto, o alguna vez me mencionó que dentro del Valle del Cauca también habían pasado piratas, y uno de los piratas fue ahorcado acá en lo que hoy es como el centro de Cali. Entonces me acordaste de eso. Igual no es algo que sea, pues fue como una historia que él mismo contó y que él estaba investigando. Y hablando de piratas también, hay un montón de piratas en la literatura. Yo estuve leyendo por ahí también que Odiseo, por ejemplo, también protagonizó actos de piratería. Incluso hay una historia también de otro personaje, Julio César, que fue apresado por los piratas cilicios, y eso lo cuenta Plutarco en Vidas Paralelas. Entonces esos piratas estaban pidiendo 20 talentos de oro por Julio César, y él se indignó
y dijo algo así como: si conocieras tu negocio sabrías que valgo por lo menos 50. Lo apresaron 38 días, el rehén amenazó con crucificar a Julio César si no le pagaban, el rescate se pagó, Julio César fue liberado y buscó, pues cumplió esa amenaza que le había hecho el pirata Julio César, lo buscó por mar y tierra al pirata, organizó una expedición pagada por su propio dinero y logró apresar a ese pirata y lo crucificó a todos los captores, Julio César. Entonces es una historia bien interesante. Otra cosa, ¿no? Como que el destino del pirata estaba permeado por la tragedia, por su estilo de vida, por lo que hacían. No tenían como otro fin que el morir en la horca o morir en batalla o morir ahogados, pero morir de maneras crueles, no heroicamente ni nada por el estilo, sino como que el precio de esa libertad de la que estamos hablando era la tragedia, era la desidia del mundo y ser outsiders en su época, que bueno, es por lo que yo creo que la cofradía de piratas, la comunidad que se creó alrededor de esta actividad de la piratería, se hizo tan fuerte. Solo ellos se entendían entre ellos y solo ellos podían ser entre ellos. Así que bueno, si lo vemos de esa manera, también podríamos decir que son figuras en cierta medida trágicas. Sí, pero mira que pues uno siempre asocia esa piratería con actos ilegales, pero en la historia también hubo eso del patente de corso, donde la misma corona pagaba a los piratas para que robaran los barcos enemigos. Y bueno, muchos de los piratas consiguieron un importante estatuto social con esos mismos actos. Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Comala Podcast. Antes de comenzar con la sección de cine, Carol, yo quería hacerte una pregunta que te iba a hacer al principio y se me olvidó. En la época de los piratas, ¿tú hubieras sido una pirata? No sé, yo creo que era un contexto difícil, ¿no? O sea, no me hubiera gustado, digamos, pensándolo así, dividiendo como la sociedad en ese entonces, ser una mujer que tuviera que estar ahí de bonita y no solamente, como que no me gusta. Entonces lo pienso en cuanto a las libertades que se daban quienes eran piratas, pero pues también eso implicaba una vida dura, ¿no? hacer ciertos sacrificios. Uh-huh. Sí, yo también pienso igual, aunque yo creo que sí hubiera hecho un poquito de piratería. Me recuerda todo esto al libro Robinson Crusoe, que él se pierde en la isla en la que se pierde, famosa que se pierde, porque se va de pirata, teniéndolo todo, teniendo fincas y teniendo sembradíos y teniendo dinero, decide irse de pirata. Y por allá se le pincha el bote, lo coge una tormenta y lo vuelve nada y queda varado en esa isla y ahí comienza el libro. Entonces yo pienso como que quizás la vida normal en esa época, la buena vida normal en esa época era como bastante aburrida. Tal vez la piratería no era una forma de salir de ahí, pero pues con lo que conlleva, ¿no? Después de esta bonita reflexión, comenzamos con nuestra parte de cine. En esta sección, Carol escogió Capitán Phillips del director Paul Greengrass y yo escogí El planeta del tesoro de dos directores, Ron Clements y John Musker. En El planeta del tesoro nos encontramos con Jim. Bueno, antes que nada tenemos que decir que El planeta del tesoro es una adaptación de la famosa novela de Stevenson, La isla del tesoro, ¿no? Entonces en esta película nos encontramos con Jim, un muchacho que vive en una posada con la mamá que tienen ellos juntos. La mamá trabaja en la posada, sirve haciendo comida, y Jim es un niño bastante rebelde, un muchacho bastante rebelde que le gusta surfear por allí en el espacio, porque toda esta película se desarrolla en un futuro muy lejano, ¿no? Con esta estética steampunk que es como que apegada al pasado, al siglo XVI, siglo XVII, pero como si fuera en el futuro. Entonces vemos como engranajes, vemos como cosas antiguas, pero en el futuro. Bueno, Jim es un muchacho no muy aplicado, que ya tiene harta su mamá y un día a esa posada llega una nave que trae a un pirata. El pirata
lleva un cofre y en el cofre hay una esfera que resulta siendo un mapa. Bueno, el pirata muere y esa esfera queda a manos de Jim. Al instante llegan otros piratas que estaban persiguiendo al primero y Jim con la mamá y con un amigo alcanzan a escapar y los piratas queman la posada y bueno, se dan cuenta que ese mapa lo lleva al planeta del tesoro, un planeta mítico donde están los botines de 1000 mundos y él junto a este amigo que es un astrónomo se van en busca de tesoros, alquilan un barco donde hay una capitana, su segundo al mando, hay una tripulación, hay un cocinero que es un poco misterioso, un androide, y es que al principio este pirata que le entregó el mapa a Jim le dice que tenga cuidado con el androide, y resulta que el cocinero de este barco es androide. Así que toda la película es como la aventura de Jim a través del espacio en busca del planeta del tesoro, pero también la lucha por él mismo, por su figura paterna que resulta siendo este cocinero, del cocinero también porque se encariña con el muchacho y todo resulta siendo una treta del mismo cocinero que bueno, era el pirata obviamente que estaba persiguiendo a este primero y bueno, encuentran el planeta del tesoro y para el final tendrían que verse la película. Este es a grandes rasgos el planeta del tesoro, una película que para mí es muy querida porque me la veía cuando era niño junto con Atlantis y el Imperio Perdido y otras películas de Disney que en ese momento me gustaban bastante y Tarzán, que también era una película que me gustaba bastante en 2D. Una película nominada al Oscar, También, ¿no? sí, una película nominada al Oscar. Recaudó muy poco, la verdad fue tuvo una acogida pues no como esperaban, pero fue nominada al Oscar y es una gran película, la verdad, hace muchísimo tiempo no la veía y no recordaba ciertas partes de la película, pero un excelente film. Sí, de hecho, esas tres películas que nombré, que para mí son las mejores de Disney en ese momento, en el 2D, Tarzán, Atlantis, el Imperio Perdido y el Planeta del Tesoro, fueron la causa de que Disney quisiera dar el paso al 3D, porque resultaron muy malas en taquilla. Sin embargo, son muy buenas películas que tú las ves ahora y con el Planeta del Tesoro, por ejemplo, te ríes, te emocionas, te asustas, quieres que el muchacho llegue al tesoro, te ríes con el robot y bueno, es una muy buena película como dice Carol. Y para ya acabar aquí, ahora Carol nos va a hablar de Capitán Phillips de Paul Greengrass. Bueno, en Capitán Phillips nos cuenta la historia real de un capitán llamado Richard Phillips, el cual fue secuestrado en el barco que él comandaba, en el cual llevaba mercancías, y este secuestro fue a manos de la banda somalí, de un capitán pirata llamado Muse, el cual retiene a Phillips y a toda su tripulación durante 3 largos días, mientras que el barco se encontraba en aguas internacionales. De hecho, esto fue algo que, como dije con anterioridad, sucedió y fue el primer caso del barco norteamericano capturado en 200 años. Imagínense. Entonces esta historia pues es una película de acción donde todo el tiempo el capitán busca convencer a sus captores que en realidad esa mercancía pues no es muy importante, que no tienen grandes cantidades de dinero, que por favor los suelten, y al final como toda película norteamericana donde muestran a los malos como en este caso los malos serían los somalíes, que también muestran que son personas con pocas oportunidades, con bajos recursos, que encuentran en la piratería como la única opción para poder salir de esa vida tan triste que llevan. Entonces al final son ellos los norteamericanos quienes se encargan de llegar y abatir a estos piratas. Y ese es como a grandes rasgos Capitán Phillips. Y de estas dos obras vamos a hablar sobre el tema elegimos como un tema principal o base, los piratas y sus representaciones, Jorge. Aquí me llama la atención en cuanto a este tema, que hablándolo detrás de micrófonos, nos dimos cuenta que elegimos pues en cuanto al contexto, porque el planeta del tesoro pues sucede, no hay como un espacio en sí, sino en diferentes planetas. Y Capitán Phillips es una historia que nos habla de piratas, pero piratas actuales. Casi siempre uno piensa en piratas y piensa en ese
en ese personaje que es hombre, que tiene un parche en el ojo, que le falta una pierna, que tiene un loro en el hombro, y no, acá estos piratas, por lo menos en Captain Phillips, son piratas de carne y hueso que existen, que son personas pues, que tienen Más hueso que carne. bajos recursos, sí, que hacen parte de la vida real, sobre todo. Y en el planeta del tesoro, pues, son personajes que viajan, en este caso no en el mar, sino a través del espacio. Sí, en estas dos películas tenemos como la contracara de lo que es el pirata. Si en la sección de literatura hablábamos de la canción del pirata de Espronceda, donde muestran esa imagen romántica, la libertad, el ser uno mismo, que mi única patria es el mar y todo lo demás, que en cierta medida lo era, para los piratas de esa época lo era, y en el Planeta del Tesoro, que como dije está basada en la obra de Stevenson, La Isla del Tesoro, que igual él se basó en toda esta vida de pirata que le gustaba mucho. Estaba esta concepción del pirata, ¿no? Como libre, como dueño de los mares, como que nadie le imponía nada, él ponía sus propias reglas, y como hablábamos en literatura, eran gente cosmopolita, que veía el mundo, que conocía culturas, que vivía aventuras, que tenía que pagar un precio por ello, pero de la misma manera ganaba mucho en experiencias. Sin embargo, en Capitán Phillips, Carol, como tú lo describes, son unos pobres hombres muertos de hambre de Somalia, que tienen un barco destartalado, que quieren capturar uno de estos buques gigantes que transporta alimentos, y que se ven sobrepasados por la situación, que escasamente hablan bien, que escasamente se entienden entre ellos. Vemos cómo se desvirtúa la imagen del pirata a través de la historia, a través de este ser que era el dueño de los mares, que todo el mundo le tenía miedo, con leyendas como Barba Negra, como la misma Shin de la que hablamos en la sección de literatura, seres que tenían mucho poder, que eran respetados, a 4 somalíes muertos de hambre, porque literalmente están muertos de hambre, que hacen esto solo por la mera necesidad, que quisieran. De hecho, el líder de los piratas dice: mi sueño siempre ha sido ir a América, y cuando vaya a América, porque él cree que le van a dar $10 millones por el rescate del Capitán Phillips, me voy a comprar un carro y voy a andar por América. Y él ve a América como algo idílico que está allá y que va a alcanzar, y bueno, y que de alguna u otra manera alcanza al final de la película. Pero es esto, los piratas hoy en día son como nada más que pillos, nada más que ladrones, sin nada más, sin ningún código, sin ningún respeto, sin nada. Pobre gente que no tiene nada más que hacer que irse a combatir contra los buques, y que casi siempre resultan perdiendo. Sí, mira que aquí ese código de conducta que tú mencionas, Jorge, se ve en el Planeta del Tesoro, ese personaje que entre comillas es el malvado. Al final uno se da cuenta que en realidad tenía sentimientos, que era una persona que lograba hacer como esa conexión con el personaje principal, que a pesar de todo, de querer alcanzar ese sueño, también lo dejó precisamente por esa conexión que entabló con Jim. Entonces, pero aquí en la obra, por eso te digo, Jorge, que yo tuve ciertas dudas en postular esta película para ser tratada acá, porque no es una película que me guste mucho, sino que precisamente la elegí porque nos está mostrando otra manera de entender la piratería, otra forma de ser pirata. Pero me entristece un poco mostrar pues que siempre en esas películas norteamericanas donde hacen como esos contrastes, el blanco que es bueno y la persona afro que es mala, donde siempre los buenos ganan, donde estos personajes son como bestias que actúan como sin razón. Entonces, de cierta forma, esa conducta pirata en Capitán Phillips, ellos se la tienen que imponer como por la fuerza, se ve ahí, a pesar de que al inicio uno de ellos quiere tomar como el mando, de los piratas quiere tomar el mando, el que es más delgado lo toma la fuerza, y es esa fortaleza, esa rudeza de quien tenga como más decisión para poder
lanzarse sabiendo las consecuencias que esto va a tener. Pero mira que eso siempre ha sido el mundo del pirata. Shin, la vida de Shin, gracias a su fuerza, era que era respetada, que era obedecida. Y creo que la mayoría de piratas a través de la historia por eso han sido, porque pues, son muy fuertes y se imponen acerca de los demás. Sin embargo, yo en Capitán Phillips veo que solo queda eso. Solo queda la fuerza, solo queda la amenaza, solo queda el gritar, solo queda las armas, solo queda como que el destilado de lo que fueron los piratas, solo es ese, ya no queda nada más, ya no queda un código, ya no Es queda como una el hermandad. esposo, sí. Sí, es la sombra Exacto. de lo que un día fueron. Pero el contraste, mira, que hacen en esta película es muy interesante. El buque mercante, las personas que están allí, el Capitán Phillips, son como la muestra del mundo nuevo. Y estos hombres que están en Somalia, que no pueden sobrevivir si no es con el pillaje, y que se embarcan en, nunca mejor dicho, en la piratería, son como ese mundo relegado, el mundo más allá del submundo, que se relega, sí, pero que encuentran en la acción de la piratería su única manera de sobresalir, de salir más allá de ese pequeño nicho en el que se encuentra y que bueno, lo hace de la peor manera. Y en el planeta del tesoro, como te decía, muestra la parte idílica, la parte bonita, digamos, entre comillas, porque no todo es bonito en la película, de los piratas, de esta aventura. Jim es un héroe clásico que es llamado a la aventura a través del mapa que se encuentra, y su aventura es irse en un barco. Su sueño siempre ha sido ser pirata y buscar aventuras, y creo que en cierta medida esta película no lo presenta muy bien, y que también se crea un contraste con los piratas de Capitán Phillips, porque los piratas de Capitán Phillips no buscan ninguna aventura, no buscan nada más allá de dinero. Y hay que tener algo muy claro, y es que esta pobre gente es demasiado ignorante, y por ello sucumben ante toda la fuerza naval de Estados Unidos, que les va encima tratando de rescatar al señor Phillips. Son ignorantes, son como muy Ingenuos. ingenuos, sí. No, incluso llega un momento en que el líder de los piratas le dice al Capitán Phillips, y es muy gracioso porque le dice: la otra semana, así como soberbio, la otra semana capturé un buque y me dieron y me gané $10 millones. Y le dice el Capitán Phillips como que: ah, sí, ¿por qué estás aquí? Y queda como: cállate, hablas mucho, capitán. y es así como que nos lo muestran como gente que yo creo que es una realidad, porque los piratas somalíes existen y son un problema bastante grande, como víctimas de un sistema que los oprime y que los obliga a hacer esto, ¿no? Sí, pero no sé, Jorge. De cierta manera me molesta un poco, digamos, en cuanto a los contrastes. De pronto en el guión, cuando nos presentan esos diálogos, los hacen, pues sí, con la ingenuidad, pero de cierta manera no sé, es como una percepción, algo que me queda a mí que los hace ver como tontos, como si los inteligentes fueran los que están los que comandan el búnker, el barco, y los piratas fueran como los que no saben absolutamente nada. Así como que en la obra dejan solamente esos rastros de lo que nosotros hemos conocido o conocemos como piratas, y solamente nos muestran ese personaje que va a buscar dinero y esas características de cierta manera románticas que nosotros teníamos de lo que pensábamos que era un pirata, pues se dejan de lado. Entonces, de cierta forma, Sí, eso pero me molestó. ¿no crees que eso ya no hay cabida en el mundo para eso? Sí, Para ese no ser hay. romántico que, como decíamos al principio, que dueño de los mares y que pilla aquí, pilla allá y tiene sus islas y tiene como su cofradía. Ya no existe eso. Y estos piratas de Capitán Phillips lo demuestran. Ahora son grupos chiquiticos manejados por caciques en tierra que tienen que hacer eso porque se ven obligados, y que sí, en cierta medida son muy ignorantes y pues, por lo mismo son manejables y los obligan a hacer esto. De pronto es porque el tipo de película no me gusta, como la acción, donde muestran que los norteamericanos terminan ganando, como, Además, no sé, de pronto es eso que me además, molesta. Carol, mira, imagínate un pirata de 1800 hoy en día. No puede sobrevivir porque llega, como llegó en esta película, toda la armada de cualquier país, no de Estados Unidos, Sí, ni de donde cualquier hay país, más tecnología. y lo acaban.
Y es que los piratas en sí eran relegados en toda la historia, han sido relegados por todo el mundo y en cierta medida por eso terminaron, porque todos los gobiernos ya no aceptaban ese tipo de vida y los acabaron. Así que pues, estos resquicios que nos Sí, muestran. de pronto es eso, como dije, de pronto es eso como el hecho de que los buenos son unos, o como mostrar esos contrastes de pronto, o como pensar que cuando nos muestran esas películas norteamericanas donde elevan a estos otros personajes de Norteamérica y están estos otros países pobres, como carentes de todo. No sé, hay algo ahí que me molesta y por eso tenía esa duda, pero sin embargo, pues la elegí precisamente por eso, porque se muestra otra manera de ser pirata. Ahí mostramos pues en el poema ese pirata romántico, en tu texto una mujer muy importante que fue pirata, el texto de Borges, por acá el planeta del tesoro, unos piratas que dejan la mar y sus viajes son en el universo, y estos piratas que son personas que por su necesidad pues se ven obligadas a cometer esos actos de piratería. Entonces sí son como de diferentes partes, de diferentes perspectivas, como construir o tener como un poco más de información, claridad sobre estos personajes que son muy interesantes. Sí, mira, a la larga el pirata ya se ha convertido en un personaje muy distintivo, ya sea en la literatura, en el cine, en el teatro, y que cada época muestra la clase de pirata que apegado a su tiempo. Así que en este programa hemos querido mostrar diferentes versiones, como dijo Carol, y creo que de cierta medida hemos dado a conocer un abanico bastante grande de los piratas, del cual vamos a estar hablando en Después de Comala, el jueves que viene a las 8 de la noche en vivo a través de Instagram Live. Vamos a seguir hablando un poquito más del tema de los piratas, así que los invitamos y continuamos con Comala Podcast. Hechos curiosos, notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Comala Podcast. Jorge, tú sabes que a mí me gustan las cosas random, y bueno, a mí siempre me ha interesado todo lo que sea historia o ciencia. Entonces, por acá te tengo una pregunta. ¿Te gustan los dinosaurios? Creo que todo. Los dinosaurios, sí, me gustan, me interesan mucho. Me gustan mucho las películas y la literatura que he podido leer acerca de estos animales. Listo, casi siempre nos preguntábamos cómo eran o cuáles eran pues sus antecesores, la extinción de los dinosaurios, bueno, etcétera, etcétera. Pero casi nunca, nunca nos hemos preguntado, o al menos yo, sobre cómo se reproducían, cómo se apareaban los dinosaurios. Ah, ¿no te has preguntado eso? Yo todos los días. Todos los días de tu vida te preguntas Yo me cómo se levanto apareaba y me pregunto cómo se apareaba un Diplodocus o un Tiranosaurio Rex. Pues no, la verdad yo nunca me había preguntado eso, y hace poco pues me puse a la tarea de investigar cómo se apareaban los dinosaurios, y resulta que eso ha sido un gran misterio en la ciencia. Imagínate, ¿tú cómo crees que se apareaban? ¿Cuál podría ser tu teoría alrededor de eso, Jorge? Ahora mismo estoy dando un gesto con los dedos que no puedo, que no, mejor no describo, pero me imagino que ha sido difícil porque obviamente los órganos reproductivos de los animales y de los nuestros mismos pues se pierden cuando los cuerpos se vuelven ceniza y se vuelven, o que solo queda el esqueleto. Entonces me imagino que ha sido un problema, pero viendo los animales hoy en día, como por ejemplo las gallinas, que son los descendientes o los pájaros en general, que son los descendientes de los dinosaurios más directos que hay, me imagino que va por ahí, ¿no? Pues sí, tienes de cierta manera razón, porque siempre pensaban de pronto que se podrían reproducir, o que en este caso los órganos reproductores de los machos podrían ser como muy diminutos para sus cuerpos, pero luego encontraron ciertos vestigios de que pues dependía. Lo relacionaron también con los órganos reproductores de los patos, los cuales son muy grandes, y entonces dijeron que no, que por ahí tampoco era. Y bueno, resulta que se encontró en China un fósil
que está muy bien conservado y que nos muestra que la noticia de semana nos dicen que el dinosaurio se puede observar una abertura que cumplía con la función de expulsar los desechos y que también se cree que servía para reproducirse. Imagínate eso. Pues muy interesante, pero creo que es como un poquito obvio, ¿no? Pues deberían tener una abertura por algún lado que expulsara, como nosotros, es que me lo imagino, en la parte de abajo de los dinosaurios debe haber una abertura, como la hay en mí, como la hay en ti, como la hay en todos nosotros, y que por ahí expulsaban sus cosas y que por ahí también hacían lo suyo, ¿no? Pero mira que sí, Sí. pues casi siempre pensaban que ellos contaban al inicio con orificios separados, donde podían tener relaciones sexuales y otros donde podían pues hacer orinar y otro donde podía defecar, bueno, etcétera, etcétera. Pero no, resulta que esto no es así. Como las gallinas o muchas aves y también reptiles, estos animales cuentan con únicamente un orificio, el cual se conecta como cloaca. Entonces ellos solamente orinan, expulsan pues su orín por ahí, pero también sirve para cuando se juntan la hembra con el macho, sirve como conducto para poder reproducirse, para poder tener relaciones, imagínate. No, Pero pues no sé si te logras imaginar. Entonces están relacionándolo con esa información y están pensando que los dinosaurios también pudieron haber tenido esa cloaca. pero mira, una pregunta aquí que no de totalmente ignorante acerca del tema. ¿Eso quiere decir que solo tenían un hueco para todo? O sea, por ahí orinaban, por ahí Yo creo que pecaban, no. por ahí Yo creo hacían que pues decían que un orificio, pero supongo que solamente servía para orinar y tener relaciones, porque el otro orificio anal pues servía para expulsar. todo, me imagino. Ajá. Pero digamos que en este caso solamente es para orinar y tener relaciones. Entonces, como pues eso de saber cómo se reproducía un dinosaurio pues era un poco difícil, porque pues generalmente los genitales están conformados por en muchos casos no por huesos, sino por carnita. Entonces esa carnita pues con el tiempo pues no habían vestigios de eso, entonces para no decirlo de manera grosera. Carnita me Entonces, lleva acá, ¿no? ¿Qué entonces pues no carnita vamos a tenían ni comer idea hoy? esa gente cómo se reproducían los berracos dinosaurios, pero ahora ya tienen como un poquito más Pero yo mayor creo claridad que sobre eso. entonces, pues es que es como de lógica lo que quería decir yo ahorita, ¿no? Al ver los animales hoy en día y al vernos a nosotros que tenemos agujeros pues como decíamos, para las heces, para orinar, también que utilizamos, pues está el pene y la vagina que se utilizan para tener relaciones sexuales y concebir, además de otras cosas. No creo que ese sistema pues haya sido muy diferente o supremamente distinto al de los dinosaurios, ya que también son animales, tenían que reproducirse, eran ovíparos y tenían, pues viendo a las gallinitas o viendo a los pájaros en general, pues cómo se reproducen, que uno se monta encima del otro y lo hacen rapidito y ya quedan embarazadas las gallinas. Entonces, pues viéndolo, yo creo que por lógica uno dice, bueno, más o menos así, ¿no? Más o menos tenían que tener dos conductos, estar ubicados aquí, porque no vamos a decir que los dinosaurios eran, pues sí son criaturas extrañas que medio los reproducimos a través de la tecnología, pero que dicen que muchas representaciones como las de Jurassic Park no están 100% de acuerdo con lo que Incluso en realmente el era. color, exacto. O en el color sí, porque solo conocemos los huesos. Y eso que de algunos, no de todos. Entonces no podemos ver si tenían plumas, si tenían cómo era la piel, cómo era tal cosa. Pero sí, pues por la lógica, ¿no? Que los conductos para tener Sí, pero de relaciones. pronto supongo yo que pues que uno lo dice así pues desde la ignorancia, ¿no? Porque Me imagino. supongo que pues que los descendientes de los que son mamíferos en algún punto pues No, su forma de reproducción tendría que ser distinta, por ende pero pues no sería... no creo que un mamífero de hace
miles de años haya tenido, no sé, un hueco por la garganta, que por ahí era donde se Lo digo es reproducía, porque o en tú el pecho. dijiste que, no, lo digo es porque tú dijiste, pues relacionándolo con la forma en que se aparean, pues en este caso las aves, porque obviamente Por ellos eso. eran ovíparos, pero pues supongo que con el pasar del tiempo esos dinosaurios que hicieron descendientes de los mamíferos pues tenían que reproducirse de otra manera, como lo hacen los, por ejemplo, los gatos. Igual la sexualidad es como sigue siendo incluso en nuestro tiempo un poco una vaina bien compleja porque, por ejemplo, muchos eh, de las especies no ni siquiera se reproducen, sino que tienen relaciones por placer. Entonces, no, esa sexualidad ahí también, en este caso, pues, los Pero delfines también son vos violadores, por sabes, ejemplo. vos sabes que Eh, el sexo por placer es una de las principales fuentes de reproducción. Entonces, no, pero no se reproducen, no tienen relaciones solamente para reproducirse, sino también por placer, como los delfines, o muchas especies creo que simios, también lo hacen por placer, sí, sí, o claro. tienen De sexo para hecho, pagar, les pagan como una especie de prostitución ahí por una banana, entonces tienen sexo y así. O sea, eso es son lo que... como los humanos que tienen sexo por placer y que a través del placer pues se reproducen, a veces sin querer, a veces queriendo, pero pues el placer mismo es una de las formas para la reproducción. Imagínate un león o un chimpancé eh, pues que quiere tener sexo por placer y pues, al final termina embarazando a la hembra, ¿no? No creo que haya condones para chimpancés. La cosa es que el cambio yo... No, por ejemplo, no, eso te lo debato. Condones para chimpancés, me voy a batir los condones para chimpancés, Porque, claro. bueno, no, eso no. Ay, no sabe qué, Jorge. Creo que No, no. creo que el tema del dato curioso estuvo muy extraño. Yo quería decirle a los oyentes que No, si... los Yo, condones yo, por yo les chimpancés, quería decir a no. los oyentes que si notan que algún tema es extraño, ese tema ha sido elegido por Carol. Por ejemplo, los piratas. Perdón. Por ejemplo, hablar de los órganos reproductores Ay, eso es muy de los interesante, qué pena. Yo voy a hacer dinosaurios. una encuesta en Instagram a ver No, quién yo no está estoy diciendo que no conmigo. sea interesante, es muy interesante. Y yo Muy también, a mí también me interesante. interesa. Pero son raros. No vamos a decir que no. Eh, ¿Por qué me ibas a debatir eso del placer en los animales? No lo de los No, no. condones, no. Pero bueno, ay, Lo no. que yo digo es que Jorge. no creo que el sistema, eso de que el ano esté en la parte de atrás y los otros órganos reproductivos estén en la parte de adelante y que el animal se monte encima del otro para copular, no creo que eso haya cambiado mucho porque es un sistema muy bueno y la naturaleza le gusta la eficacia. No es que Sí. la naturaleza en ese sentido no es estrambótica, sino que pues como es algo sencillo, rápido, entonces no creo que en los dinosaurios, como tú lo dijiste, yo hablo desde la ignorancia total, ¿no? Llega un paleontólogo aquí y me dice, ¿qué está hablando miércoles ni nada? No, pero yo pienso, ¿no? Sí. Pero eso es muy, o sea, eso me llama la atención porque, por ejemplo, y voy a quitarle la infancia a más de uno que no saben este dato. Por ejemplo, a los peces payaso, cuando no hay hembras o machos cerca, se convierten o transforman dependiendo de la necesidad. Si hay muchos son machos y necesitan reproducirse, uno de ellos se vuelve Son hembra y así transexuales, mismo, sí. ¿no? Entonces, la sexualidad es bien complejo. Los delfines, por ejemplo, son animales bien Sí, dañados. los delfines son... Yo creo que porque son más inteligentes, Carlos. Los delfines tienen Sí. como bastante un nivel de inteligencia más allá del resto de animales y creo que esa inteligencia les da la capacidad de ser crueles, también de ser bondadosos, pero ser crueles con su misma raza, ¿no? Bueno, nosotros lo hablamos como desde la moral de No, humanos, ¿no? pero es que Pero los sí, delfines sí. no han creado unas reglas morales, unas leyes No, por eso Claro, lo digo. nosotros, Ujú. Carol, si nosotros no tuviéramos Sí. el raciocinio para entender lo que está bien y lo que está mal y cómo comportarnos en sociedad, créeme que los delfines nos quedarían en pañales. Sí, hay muchos
de tribus donde inician sexualmente a lo que nosotros pensamos que son niños o niñas, esa es la edad para iniciarlo sexualmente, por personas muy adultas o incluso por las mismas mamás. Entonces, pues sí, la sexualidad es una cosa bien compleja. Está esto que es terrible, que hay en ciertas tribus, que es la oblación, ¿no? Que yo aún no entiendo cuál es el fin de esta barbarie, pero que se sigue haciendo hoy en día en el mundo y que, bueno, que también tiene que ver mucho con los órganos sexuales, con el placer, y que, bueno, creo que se desvirtuó un poquito el tema que trajiste, pero a la larga empezamos con los dinosaurios. De los órganos sexuales. Eso es lo bueno de dato curioso aquí en Comala Podcast, que uno comienza hablando del dinosaurio y termina hablando de los delfines violadores. Así que un dato muy interesante, Carol, me gustó mucho realmente. Mira, nos dio bastante de qué hablar y nada, yo creo que con eso terminamos nuestro capítulo número 41 aquí en Comala Podcast. Este también es el capítulo número 2 de la tercera temporada. Muchas gracias a todos por escucharnos. Les recordamos que estamos en las diferentes redes sociales: Instagram, Twitter, Facebook, donde estamos subiendo las obras que tratamos cada semana. Allí van a estar los links de las películas y de los cuentos. Estamos en TikTok también, donde creamos contenido único para esa red social. Se me ocurrió algo, Jorge. Como tenemos esta nueva dinámica de Voces de Comala, ¿por qué no pedirle a nuestros escuchas que manden o que nos cuenten así datos curiosos random, bien extraños sobre ciencia, que sean interesantes y que pues charlas y que sean temas pues, que podamos hablar y tratar aquí dentro del podcast? ¿Qué te parece? Me parece muy bien, porque quiero que la gente entienda que no es solo que manden una nota de voz y ya, y que pongamos la nota de voz y la reproducir y ya luego la otra. No, vamos a escuchar esa nota de voz, la vamos a debatir un poquito, vamos a hablar acerca de ella, Carol y yo, y se va a crear una dinámica muy interesante. Así que, claro, pueden enviar sus datos curiosos, pueden enviar sus fragmentos de algún libro que les guste, la reseña de algún cuento, alguna novela, algún poema, una crítica o alguna opinión que tengan acerca de los temas que tratamos aquí, o cómo los tratamos o qué decimos. Así que Voces de Comala están ahí, los números están en las redes sociales, allí los pueden encontrar y los invitamos. Déjense escuchar, que también queremos oírlos. Sí, y háganme por favor sentir menos sola, porque necesito así datos curiosos bien random, que superen a los que yo propongo, porque aquí Jorge me está haciendo bullying con lo de los datos curiosos extraños. Carol, la otra vez yo traje un dato curioso que hablaba que nuestro universo era un cerebro, y me estás diciendo que tú traes cosas raras. Para un raro, otro raro. Así que no, sí, hagan parte de este podcast, que también es de ustedes, con sus opiniones, así sea comentando en las redes sociales. Si no quieren dejarnos escuchar su voz, un comentario. Mucha gente nos deja comentarios por interno muy bonitos, así que les agradecemos a ellos también. Y nada, Carol, ¿qué te parece si despedimos aquí y nos vemos en el siguiente capítulo? Nos vemos en el siguiente capítulo y el jueves también, donde tenemos pues nuestra dinámica llamada Después de Comala. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.